Saludos y bienvenidos a la antepenúltima lectura del tercer libro del Pentateuco, Levítico, capítulo 25. El año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Habló Yahvé a Moisés en el monte Sinai diciendo: A Moisés, a quien atribuimos la escritura de estos 5 primeros libros del Antiguo Testamento, se le agotan las combinaciones con estas pocas palabras con las que nos tiene acostumbrados empezar cada capítulo. En este caso ha añadido una que nos ayuda a situarnos de nuevo ahí en el monte Sinaí. Recuerdo que si nos encontramos en este lugar y sin que nos haya dicho lo contrario, el pueblo está desnudo como castigo por la desobediencia al haber construido y adorado un ídolo de oro. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahvé. Aquí les está advirtiendo expresamente que al llegar al destino prometido, la tierra de los cananeos no podrá ser cultivada por ellos hasta haber pasado un año. Durante este año nos debemos preguntar si se continuarán alimentando de ese supuesto maná. 6 años cultivarás tu campo, y 6 años podarás tu viña y recogerás su cosecha. Durante los 6 años consecutivos a ese primer año podrán cultivar las tierras. Pero el 7º año será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yahvé. No cultivarás tu campo ni podarás tu viña. Esto podría ser debido a la larga experiencia que puedan tener los egipcios, expertos agrónomos, que pretendan regenerar esas tierras. ¿A qué se puede dedicar durante un año entero todo un pueblo a la misma vez? Al ser nombrado Shabbat no podemos descartar que se deban dedicar a la adoración absoluta de Yahvé. No segarás lo que nazca espontáneamente después de tu cosecha. No recogerás las uvas de tus sarmientos. Año de reposo solemne será para la tierra. Terminantemente prohibido coger ningún fruto de la tierra durante todo este largo periodo. Dedicación absoluta al culto. Y el fruto del reposo de la tierra os será para alimento, a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu jornalero y al extranjero que habite contigo. Parece que con este versículo entendemos que lo que no se les acaba de permitir es que hagan acopio de alimentos, sino que lo que la tierra dé sea utilizado expresamente como manutención para tus animales y las bestias que estén en tu tierra. Todo su fruto será para comer. Vemos que a la tierra se le da descanso, pero no se utilizan técnicas como la quema de ellas, sino que se decide dejar de trabajarlas. Por lo tanto, aquellas semillas que han caído a esta tierra pueden germinar y dar frutos sin que nosotros debamos cuidarlas. Nos está prohibido. Y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. De nuevo utiliza este 7 y sus múltiplos. Este es el número elegido por Yahvé para crear el calendario a seguir por toda su comunidad. Veamos qué es lo que ocurre al final de estos 7 ciclos completos de Shabbats anuales. Y en el 10º día del mes 7º harás resonar el shofar. En el día de la expiación haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Como veis, aquí coincide también el 7º mes con esta cifra divina elegida por Yahvé, pero es curioso que el día elegido sea el 10º. No es ningún múltiplo de 7. Es en este día cuando deben sonar los cuernos sagrados a lo largo de toda la nación. Santificaréis pues el año 50 y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes. Será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad, cada uno de vosotros volverá a su familia. En este nuevo inicio parece empezar todo de cero, ya que dice que se proclamará la libertad de todos sus habitantes. Atención, no del prójimo exclusivamente. Y habrá peregrinación, jubileo obligatorio para todos ellos, para que vuelvan con sus familias, con sus patriarcas.
El año 50 será para vosotros jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que brote espontáneo, ni vendimiaréis sus viñedos sin cultivar. En este año lo único que se debe hacer es este jubileo. Será un Shabbat especial, al cabo de 49 años exactos, porque es jubileo sagrado para vosotros, del campo comeréis su fruto. Si es jubileo sagrado, es jubileo obligado. Se alimentarán de aquello que encuentren. En este año de jubileo cada uno de vosotros volverá a su propiedad. Nos repite incidiendo en el mandato divino de volver a nuestro patriarcado. Si vendéis algo a vuestro prójimo o compráis algo de mano de vuestro prójimo, no os engañéis mutuamente. ¿Y este versículo qué significa? ¿Esto solo está prohibido durante este año de jubileo? ¿Solo lo prohíbe hacerlo entre prójimos? ¿Qué ocurre el resto de 48 años? ¿Qué está permitido? En sus mandamientos prohibía expresamente robar. Para Yahvé no es un robo vender algo engañoso. Conforme al número de años después del jubileo, comprarás de tu prójimo, y él te venderá conforme al número de años de las cosechas. Esto cuesta un poco de entender, pero por lo que parece se refiere al precio de venta o de compra de las propiedades, de las tierras. Su valor será equivalente a aquello que se puede sacar de ellas. Es fácil imaginarnos que la tierra no pueda costar lo mismo desde el primer año después de este de jubileo, al cual le quedarían 49 años de cosechas, que en el año justamente anterior, a la cual solo le quedaría un año para trabajarla. Eso es lo que deben tener en cuenta para darle valor a esas tierras cultivables. Según aumenten los años multiplicará su precio y según disminuyan los años disminuirá su precio, porque él te está vendiendo según el número de cosechas. Cuantos más años vista le queden hasta llegar al siguiente jubileo, más cosechas podremos recoger, por lo tanto más cara podremos vender esa tierra. Cuanto más cerca estemos de esa fecha, menos cosechas nos quedarán por trabajar, más barato venderemos. Ninguno oprima a su prójimo, temerás a tu Dios, porque yo soy Yahvé, vuestro Dios. Está prohibido aprovecharse de un igual, de un prójimo. Igual solo es aquel elegido como nosotros de Yahvé. No debemos desobedecer jamás ningún mandato divino, no por amor, sino por temor. Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos y los haréis para que habitéis seguros en la tierra. La desobediencia implica inseguridad. Y la tierra dará su fruto y comeréis hasta la saciedad, y habitaréis en ella con seguridad. Esta es la tierra prometida que debe manar leche y miel, por lo tanto es una tierra rica, con abundantes recursos. Al menos esta es la promesa de Yahvé. Y si decís que comeremos el séptimo año, puesto que ni hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestras cosechas. Antes ya nos ha indicado cómo se deben alimentar durante este séptimo año, el año de reposo, el año del Shabbat de la tierra, con aquel fruto que la tierra dé espontáneamente. Aún así, si esto no es suficiente, se preguntan qué más pueden comer. Entonces sabed que en el sexto año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros y la cosecha producirá para 3 años. Esto es muy tranquilizador saber que en el sexto año, justo en el año anterior a cada ciclo de descanso, la tierra nos dará el triple. Esto es lo que pone aquí. No tenemos que dudar de la palabra de un Dios creador de universos. Pero me da la sensación de que si se equivoca, lo que les está proponiendo es que en el año anterior guarden reservas para 2 años más. Y sembraréis en el 8º año, pero seguiréis comiendo de la cosecha añeja hasta el año 9º, hasta que llegue la cosecha del 8º seguiréis comiendo de lo añejo. Significa que hasta el final de ese año de descanso no podremos volver a sembrar.
lo que lógicamente implica que hasta que no recojamos no tengamos nada más que comer. Así que es cierto que durante 3 años deberán alimentarse del fruto de un solo ciclo de siembra y recolección. La tierra, pues, no podrá venderse a perpetuidad, porque mía es la tierra, y vosotros sois extranjeros y peregrinos para conmigo. Antes nos ha dicho que estas tierras podrían comprarse y venderse, aunque aquí limita la propiedad de estas. La tierra, como todo, pertenece a Yahvé, Moisés. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión concederéis redención a la tierra. Atención, porque ahora sí que se nos aclara del todo por qué las tierras a las que les queda menos de un año hasta llegar a este 49 no se les puede dar un valor alto en su compra. La tierra es de Yahvé. Llegados a este momento, redimimos la tierra, la liberamos, se la devolvemos. Si tu hermano empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, su pariente más cercano, y rescatará lo que haya vendido su hermano. Bien, veamos qué es lo que sucede, porque parece que aunque las tierras pertenecen a Yahvé, Yahvé las ha repartido de algún modo entre aquellos 12 hijos de Israel. Ese es el pacto en el monte Sinaí, el pacto que proviene ya de Jacob. Así que si por alguna causa nos hemos visto obligados de prescindir de alguna parte de estas tierras, en este año de gran jubileo tenemos la opción de recuperarlas. Y si un hombre no tiene redentor, pero prospera y su mano alcanza para su rescate, si no tenemos nadie que nos haga el rescate, pero nosotros al vender estas tierras nos hemos recuperado y ahora tenemos posesiones, riqueza, calculará los años desde su venta y pagará lo que falta a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad. Siguiendo las normas de cálculo de valor de estas tierras, podemos pagar y recuperar aquello que vendimos. No se nos puede negar este derecho. Pero si su mano no haya para recuperarlo, lo vendido quedará en mano del comprador hasta el año del jubileo, y en el jubileo quedará libre y volverá a su propiedad. Antes nos ha prohibido engañarnos entre prójimos, así que esto debe ser honrado. En el caso de que sea cierto que no hemos podido conseguir nada para volver a comprar aquellas propiedades originalmente nuestras, quien las posea nos las retornará, directa y gratuitamente. Si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta cumplirse el año de su venta y podrá redimirla en el término de un año. Ahora ya no nos habla de tierras en propiedad, sino de vivienda, únicamente en una ciudad amurallada. Durante el año posterior a su venta tendremos derecho a recuperarla. Pero si no es rescatada antes de cumplirse un año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones. No quedará libre en el jubileo. La tierra es posesión de Yahvé y prestada al pueblo de Israel. Las casas son construcciones humanas. Estas quedarán exentas de la redención del año del jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muralla alrededor serán consideradas como una parcela de tierra, tendrán derecho a rescate y quedarán libres en el jubileo. Las casas de pueblos y aldeas, de terrenos agrícolas o de pastoreo siguen teniendo derecho de redención igual que la tierra. En cuanto a las ciudades de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho permanente de redención para los levitas. Los levitas, casualmente la tribu a la que pertenece Moisés, autoproclamado Yahvé, Dios, tienen derecho especial en todo. Sus posesiones y privilegios serán eternos. Así que quien compre de los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Y ahora vamos a ponernos un poco mal pensados, aunque esta gente está obligada a ser honrada.
al menos en ese año de jubileo de cada 7. No nos ha acabado de aclarar si entre esos 6 años de Shabbat a Shabbat continúa estando prohibido aprovecharse del prójimo. ¿Qué es lo más probable que pueda ocurrir cuando una tribu con todos los privilegios a la cual estamos obligados a dar oro, ofrendas y mantener con nuestros alimentos y el sudor de nuestra frente, vaya acumulando riquezas y posesiones por las cuales alguien decida pagar para vivir o para trabajarlas en el caso de que sean tierras, y que cada 49 años retorne todo a su poder gratuitamente? El enriquecimiento de esta casta es exponencial. En este versículo ya nos queda claro que los levitas no solo poseerán casas, sino ciudades enteras. Este mandato de Dios ha acumulado riquezas en manos de esta tribu durante 3000 años. Según esto, todavía les queda por delante toda una eternidad. Pero el campo de pasto de sus ciudades no se venderá, porque es propiedad de ellos para siempre. Las tierras de cultivo alrededor de las ciudades de los levitas no pueden venderse. Me pregunto quién las trabajará si ellos están exentos de trabajo. Se les alimenta, deben servir en el templo exclusivamente. Si tu hermano empobrece y se halla en penuria a tu lado, tú lo sostendrás, aunque sea extranjero y forastero, para que pueda restablecerse junto a ti. ¿Cómo debemos entender aquí hermano? En ningún momento hasta ahora se nos ha hablado de que todos los hombres sean hermanos. Los parientes siguen una genealogía de cada tribu, así que literalmente debemos entender que es su hermano de sangre, compartiendo padre o madre indistintamente. Si uno de nuestros hermanos empobrece, la ley nos obliga a mantenerlo. No tomarás de él usura ni ganancia, teniendo temor de tu Dios, para que pueda restablecerse tu hermano junto a ti. Esto también puede interpretarse como una mesura de misericordia, de altruismo entre hermanos. Esto sería mucho más fácil de aceptar si hubiésemos conocido un Dios altruista. Pero lo que Yahvé significa, dicho por él, es celoso. Jamás renunciará a un nuevo miembro en su comunidad. No tiene ningún coste para él. Al contrario, éste aportará nuevas ofrendas. No le darás tu dinero con usura, ni con ganancia le darás tu alimento. La ley obliga a sustentarse entre hermanos, sea este elegido de Yahvé o extranjero, como antes nos ha dicho. En cualquier caso, sabemos por palabra de Dios que cualquiera que habite en su nación debe aceptar las normas de Yahvé. Así que nada, esto resulta gratuito a ninguno de los dos hermanos. Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. Yo soy aquel que os ha liberado con este propósito. Recordadlo siempre. A cambio de estas tierras mías en propiedad que os cedo, me rendiréis obediencia eterna. Si un hermano tuyo llega a ser tan pobre junto a ti que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. En ningún caso podemos aprovecharnos de nuestro hermano. Este debe servir a Yahvé, no a nosotros. Como jornalero, como residente estará contigo y hasta el año del jubileo te servirá. Si es tan pobre que no podrá sustentarse jamás por él mismo, trabajará con nosotros, vivirá con nosotros y en el año del jubileo nos podrá abandonar. Entonces saldrá de estar contigo él y sus hijos y volverá a su familia y a la propiedad de sus padres. Fijaos que cuando habla de hermanos nos habla de todo lo que hay por debajo de él, su familia. Cuando un hermano empobrece debemos mantenerlos a todos ellos, trabajarán para nosotros. Y según lo que podemos interpretar en este versículo, lo harán durante todos los años que queden hasta el siguiente jubileo. Por lo tanto, parece que no se podrán enriquecer mientras estén bajo nuestra tutela. Porque ellos son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos.
Esta será la única diferencia que tengan con estos esclavos, que a ellos no se les puede comprar ni vender. Estamos obligados a mantenerlos bajo nuestro techo. Por lo demás, nos servirán como ellos. Ni te enseñorearás de ellos con aspereza, tendrás temor de tu Dios. Ni los podemos vender ni los podemos maltratar como sí podemos hacerlo con un esclavo. Los esclavos y las siervas que tengas provendrán de las naciones paganas que os rodean. De ellas podréis adquirir esclavos y siervas. Dios, creador del universo, del cielo, de la tierra, de los hombres y de los animales, solo es Dios de esta estirpe. Todos los demás podemos ser esclavizados por ellos. Palabra de Dios. También de los hijos de los transeúntes que moran en medio de vosotros, de estos podréis adquirirlos, y de sus familias que hay entre vosotros, los que de ellos hayan nacido en vuestra tierra, de los tales será vuestra posesión. Todos y cada uno de los seres humanos fuera de esta estirpe de elegidos pueden ser tratados como esclavos por ellos. Y los dejaréis en herencia a vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis uno sobre otro con aspereza. Con los demás seres humanos podéis hacer lo que queráis. Con vuestros iguales solo se os prohíbe tratarlos con aspereza. Palabra de Dios que no puede ser modificada por ningún hombre. Y cuando la mano del extranjero o del transeúnte que mora en medio de ti alcance riqueza, y tu hermano que está con él empobrezca y se venda al extranjero o al transeúnte que mora contigo, o a los descendientes de la familia de un extranjero. Veamos qué es lo que aconseja Yahvé en este supósito cuando alguien declarado inferior nos supera en éxito. Después de vendido le quedará el derecho de redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo. En este extraño caso, cuando alguien por necesidad se vende, y digo extraño porque la ley obliga a sus hermanos a mantenernos, pero es posible que tampoco haya tenido esta opción, y al final se vea en manos de un extranjero. La ley de Dios es omnipresente. Este extranjero se verá obligado a liberarlo si alguien paga por él. O su tío o un hijo de su tío debe rescatarlo, o algún pariente cercano de su familia debe rescatarlo, o si prospera él mismo podrá redimirse. Ningún hijo del pueblo de Israel puede ser esclavo en este año de jubileo. Sea como sea, debe ser liberado. Es propiedad de Yahvé. Entonces hará el cálculo con aquel que lo compró desde el año en que se vendió a él hasta el año del jubileo, y su precio de venta será según el número de años, conforme a los días de un jornalero. Nuestro precio solo lo puede poner nuestro auténtico amo, Yahvé. Si aún le quedan muchos años, conforme a ellos devolverá del dinero de su compra para su rescate. Parece aquí que para evitar que nuestro nuevo propietario pueda rehusar este derecho, Yahvé contempla la opción de calcular nuestro precio según lo que él pagó por nosotros. Es posible que se divida esa cantidad total por los años que nos quedan hasta el siguiente jubileo. Pero si le quedan pocos años hasta el año del jubileo, así los calculará con él y devolverá su rescate conforme a esos años. Exactamente creo que significa eso que dijimos en el versículo anterior. El precio pagado por nosotros parece dividirse entre los años que quedan hasta el siguiente jubileo. Como quien está a jornal de año en año, así estará con él. No permitirás que éste se enseñoree de él con aspereza delante de tus ojos. La comunidad se protege y se ayuda entre ellos. Aunque alguien nos compre como esclavos, el prójimo se preocupará de que no seamos maltratados. Y si no llegara a ser rescatado de alguna de esas maneras, saldrá libre en el año del jubileo, él y sus hijos con él. Atención, esto incluso en caso de que nos haya comprado un extranjero. ¿Qué ocurre si éste se niega a cumplir la palabra de Dios? Solo hay que remitirse al versículo anterior, donde nos decía que no debemos permitir que éste se enseñoree ni nos trate con aspereza. Tampoco debemos permitir
que se desobedezca la palabra de Dios. Ningún hijo de Israel será esclavo eternamente. Porque los hijos de Israel son siervos para mí, siervos míos son, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo, Yahvé, vuestro Dios. Toda esta estirpe le pertenece. Pobre de aquel que quiera apropiarse de algo que pertenece a Dios. Yahvé, Moisés.